Bienvenidos a El Laboratorio, el podcast de la Escuela Sagrada Familia, un podcast que aborda temas de relevancia para la comunidad educativa. El día de hoy nos acompaña nuestro director, don Oscar Navarrete. Buenas tardes, don Oscar. Buenas tardes, René, y muchas gracias por la invitación. Bueno, don Oscar, cuéntenos quién es don Oscar Navarrete. Uh, ¿Quién es Oscar Navarrete? Buena pregunta, René. Bueno, la verdad que si yo me tuviera que definir, primero que nada soy un profesor, soy un hijo de esta localidad, de Antuelá, soy un vecino, y que tengo la suerte de trabajar en el lugar donde nací. Aquí estoy, instalado ya hace 16 años en la Escuela Sagrada Familia, con mucho gusto, con mucha honra, me complace, me siento afortunado. Porque también estoy cerca de la gente que amo, mi familia, ya está aquí cerquita, a unos par de metros de acá, en el sector de Santa Laura, así que le mando un saludo a mi madre, a mi padre. Me eduqué aquí en este mismo sector, por lo tanto, eso soy un dirigente de un club deportivo, fui dirigente vecinal, dirigente del Club Deportivo Magisterio, político. ¿Le gusta mucho el deporte, al parecer? Me encanta jugar, sobre todo el fútbol. No soy bueno, pero me encanta practicarlo como deporte. Me siento bien, sobre todo después que uno se baña. Siente el cuerpo, le agradece el sacrificio, el esfuerzo de practicar deporte, porque siento que en este trabajo uno necesita mucha energía, mucha salud, sobre todo salud, tanto física como emocional. Por lo tanto, trato de hacer varias cosas a la vez. Soy muy activo. eh, Paso más afuera en mi casa que dentro de la casa. Inclusive me retan mucho por eso, porque descanso muy poco, porque siempre estoy haciendo cosas, trato de hacer cosas. Trato de ser un tipo útil en el lugar donde estoy, a mi comunidad en general. Don Oscar, y cuéntenos un poquito de cómo inició este proyecto de la escuela. ¿Caso tuvo de repente algún costo emocional, algún costo económico, por qué no? Eh, Bueno, la verdad que en este trabajo siempre uno tiene costos emocionales. Cuando uno ama lo que hace, sobre todo en nuestra profesión que es tan linda, pero también es tan compleja. eh, Se paga mucho, tiene un alto costo emocional. Trabajar con niños, trabajar con personas, educarlos, formarlos, es bastante complejo, bastante complicado. Y este sueño de la escuela nace hace muchos años atrás, cuando yo era profesor en una escuela municipal. Tuve la posibilidad de trabajar en una escuela particular subvencionada. Me invitaron, una comunidad que yo quería mucho, y que tenía los hijos que se estaban educando donde yo estaba trabajando. Entonces ellos me comentaron en ese tiempo, yo trabajaba en Gifén, en la escuela fronteriza Gifén, que iban a abrir la escuela de la localidad de donde ellos vivían, porque no querían que los niños viajaran más internos. Entonces les faltaba profesor y me invitaron a mí a hacerle clases los primeros años. Entonces yo como era profesor municipal, pedí un permiso sin goce de sueldo y fui a trabajar con ellos. Y me encantó esta idea de trabajar con niños en una escuela rural, en una escuela multigrado, donde era un solo curso, estaban los 6 en un solo curso hasta sexto básico. claro. Entonces me gustó esa idea. Y lo otro, que también después se estaba creando en ese tiempo mucha escuela particular, subvencionada, mucha gente que no tenía nada que ver con educación, porque tenía los recursos, se instalaba en una escuela. Entonces lo conversé con Martita, que es mi señora, en su momento, y le conté esta idea de que ya un poco manejando este tema de cómo funciona la escuela, que nos creemos una escuela. Teníamos el sueño, pero no teníamos los recursos. Ni tampoco definido el lugar donde se iba a hacer la escuela. Así que... Y otra, que también amábamos mucho lo que hacíamos en la escuela pública, en la escuela municipal. Nos encantaba sí, la escuela, por lo tanto... de hecho, tía Martita nos comentó Sí, algo sobre que igual tenían una vida bien sí, muy estructurada estructurada. y de repente Y cambiaron de, de y un de rato hecho, para otro. hasta el día de hoy, yo me identifico mucho con el magisterio, Yeah, lo quiero mucho, pertenecimos al colegio de profesores, por lo tanto, había sentimientos encontrados en ese sentido. yeah. Pero también esta posibilidad de poder administrar una propia escuela en todo aspecto,
ir creando un propio proyecto educativo de acuerdo a tu visión. Eh, Creo que fue un poco inclinando la balanza y decidimos hacer la escuela. Pero nos encontramos con un tope que era lo económico. O sea, teníamos el sueño de hacerla, pero no teníamos los recursos. Ya. Entonces mandamos a hacer un estudio de mercado donde queríamos entrar a la escuela, que era acá, en Nantuela, más o menos para proyectar cuánto nos podría costar la escuela en plata. Y fuimos al banco a pedir un crédito y el banco nos dijo bienvenido, que se les ofrece. Después de ver su proyecto, está bien, pero como no tienen historial en el banco, no tienen capital, es inviable esta. Entonces, eh, recurrir a la familia fue la segunda opción y ahí nuestro padre nos apoyó, nuestro papá. Él nos prestó la plata para hacer la escuela, Ah, eh, que no fueron pocas lucas. no es poca plata. Claro, y tampoco muy difícil que un papá te apoye porque tampoco sabes si esto va a ser viable, ¿no? Claro, Entonces, de repente puede ser utópico. claro. Entonces, pero teníamos fe, teníamos la esperanza de que pudiera con el tiempo consolidarse en un buen proyecto educativo como lo hacía hasta el día de hoy, porque a diferencia de cualquier otra persona que crea una escuela, nosotros somos profesores. Entonces creo que esa es una ventaja. Creo que cuando tú conoces lo que estás haciendo, creo que se hace mucho más fácil. Estos son proyectos con mucho más pertenencia. Creo que es súper importante eso. Y lo otro que nosotros nos instalamos acá como una alternativa educacional también para la comunidad de Nantuela. Pues, si es cierto, había una escuela y que sigue habiendo. Nosotros nos instalamos también como una opción y los únicos que ganan finalmente son nuestros padres porque tienen dos alternativas, dos colegios donde elegir para educar a sus hijos y creo que eso también le hace bien, le hace bien a la comunidad. Entonces, de ahí ese es un poco el inicio de esta situación, de cómo nace la Escuela Sagrada Familia. Entonces, en el 2004 nosotros construimos la escuela, cuando ya tuvimos los recursos. Trabajamos con cursos chiquititos, de primero a sexto básico, más un kinder, con cursos combinados, con una matrícula de 40 niños aproximadamente, y partimos en el 2005, con reconocimiento oficial, con obviamente los tiempos que el mismo sistema da como para poder recibir la subvención, trabajamos como 4 meses sin subvención, que vendimos el auto, vendimos la casa, vendimos hasta el gato lo vendimos. Entonces, porque claramente con los recursos que se nos prestó para hacer la escuela no fueron suficientes. Pero logramos afirmarnos y logramos ir avanzando y con el tiempo empezamos a crecer porque llegaron más niños y hasta el día de hoy tenemos un proyecto muy, muy bonito. Eso, si bien es cierto, es un Benjamín todavía, el colegio tiene 16 años, pero creo que todos los actores que han de alguna otra manera pasado por el colegio han dejado su huella, han dejado su semillita y esa es la que va sembrando y esa es la que va trayendo más niños. Y de hecho ya tenemos exalumnos que ya son nuestros abuelos, por lo tanto se va creando esta familia una comunidad educativa que es súper importante. Con respecto a eso, nosotros como funcionarios, como docentes, tenemos clara la visión de los alumnos que egresan de la escuela, pero a lo mejor no tienen tan claro la comunidad que nos rodea, que es Nantuela, que es Fotrono, Loncopan, qué sé yo. ¿Qué nos tendría que decir respecto a eso? ¿Qué perfil es el perfil del alumno Escuela Sagrada Familia? Esa es una muy buena pregunta porque la verdad que muchas veces, y me imagino que esto no debe pasar solamente acá, cuando se difunden un poco los proyectos educativos, los apoderados, estos documentos permanecen muchas veces ocultos, hay poca difusión, no saben exactamente, no tienen conocimiento de cuál finalmente es el perfil del alumno del colegio donde está matriculado su hijo y que el colegio quiere egresar al término del ciclo. O sea, en nuestro caso, yo veo claramente que el perfil de nuestro niño tiene que encarnar en sí los principios y valores de la Escuela Sagrada Familia. O sea, si bien es cierto, no somos un colegio cristiano, pero somos un colegio que promueve valores humanistas cristianos. Por lo tanto, el perfil de un alumno, de un funcionario que trabaja en la Escuela Sagrada Familia, tiene que ser un perfil que encarne
eso, o sea, honesto, primero que nada, comprometido, tiene que tener eh, ser muy esforzado, responsable, por lo tanto creo que en esa línea es un poco, va la línea del perfil del alumno que nosotros queremos egresar. Claro, allá iba también con la siguiente pregunta para referirse un poquito más a los docentes de repente, o a los profesores que llegamos relativamente recientemente a la escuela, porque de Claro. repente no se puede llegar algún profesor, algún docente en búsqueda de oportunidades laborales. ¿En qué se fijan ustedes? ¿Cuál es el perfil también que tiene el docente? ¿Cuál es el trabajo que a usted les gustaría que haga el docente en la escuela, en esta gran comunidad que Claro. viene Sagrada Familia? Bueno, si bien es cierto, nosotros cuando contratamos a un funcionario no tenemos esta batería psicológica ni que se hace a lo mejor en centros ocasionales mucho más grandes o una red de colegios mucho más grande. Nosotros lo que hacemos, nos entrevistamos con los profesores que muestren interés por el cargo y a partir de una conversación mucho más informal, nos vamos primero que nada formando una apreciación el funcionario, el docente, el asistente de la educación. Le damos a conocer exactamente lo que te comentaba de que en qué línea va la escuela como visión, porque claramente nuestra misión apunta como colegio a creer en nuestros estudiantes, o sea, que va en la línea de las altas expectativas de nuestros estudiantes. Entonces, primero que nada, el docente tiene que ir conociendo esto. O sea, primero que nada, el docente tiene que tener altas expectativas en sus estudiantes. Entonces, cuando nosotros finalmente, si tuviéramos que definir en un documento, de hecho el documento nuestro apunta un poco a que el docente tiene que creer en el estudiante, tiene que crear condiciones socioemocionales de tal manera que el niño esté preparado para aprender. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí se pueden derivar muchas características del docente en sí. O sea, comprometido con su trabajo, ¿ya? Preocupado por atender a la diversidad. Es un tipo que sea feliz. Muy importante el tema de que un tipo que ame su trabajo, también sea un tipo feliz, que sea un tipo alegre y que finalmente vaya generando en esta interacción con el estudiante una relación de confianza de tal manera que permita también le dé la posibilidad al docente o al funcionario de conocer a su niño mucho más allá de la situación que está viendo en el aula. Por lo tanto, creo que en esa línea se perfila un poco la característica del estudiante. Claramente hoy día nosotros estamos en presencia de nuevos estudiantes, de nuevas formas de aprender, hay otros intereses, por lo tanto también estos documentos, estos proyectos también como van mutando. Entonces por eso es importante ir analizando cada cierto tiempo estos instrumentos de gestión, irlos mejorando y ir recogiendo efectivamente aquella información necesaria que los permita potenciar, sobre todo también en la parte de los sellos, que también no es menor, porque claramente los perfiles de los estudiantes, los perfiles de los funcionarios que llegan a trabajar por primera vez al colegio, también tienen que relacionar lo que es la misión y visión con los sellos educativos que el colegio promueve, que también no es menor. Entonces, cuando nosotros hablamos de promover altas expectativas en nuestros estudiantes, de generar condiciones para que el niño desarrolle o actividades para que los niños desarrollen habilidades, también eso impacta directamente en el funcionario, por lo tanto, las características, y un poco para ir cerrando tu pregunta, del funcionario docente tienen que ir en esa línea. O sea, tiene que desarrollar el docente, el funcionario, el centro de educación, ese tipo de trabajo de tal manera que el niño finalmente encuentre el lugar, encuentre las herramientas justamente para poder perfilarse un poco siguiendo esta línea. Ya, sí, me queda bastante claro. Don Oscar, ¿qué se está haciendo concretamente en la escuela, de manera de la plana directiva, para generar nuevos aprendizajes más actualizados? Me refiero, de repente, como yo veo el laboratorio, de repente el equipo que se trajo al laboratorio, un equipo bastante profesional, ¿ya?
Veo a los chicos participando harto con el proyecto Explora también. Veo harto, vemos harto con el equipo de podcast de laboratorio participando en actividades deportivas. ¿Por qué no decir también las actividades que se han generado últimamente con los profesores? Que a nosotros nos pareció muy, pero muy significativo el juntarse con una escuela o con una red de escuelas que no teníamos mayores lazos, pero generamos una comunidad bastante significativa, bonita, Bonita. instancias. Claro. Bueno, yo creo, René, que la pandemia nos trajo hartas cosas. Nos trajo hartas cosas. Primero que nada, la pandemia nos aterrizó. Ya nos permitió ver todo lo que estábamos haciendo con otro ojo, ¿cierto? Donde quizás las prioridades que teníamos en un principio y con las cuales veníamos trabajando por muchos años, a lo mejor no eran tan importantes como otras que sí la pandemia nos deja. Creo que desde el punto de vista de la colaboración, creo que la pandemia nos ha dejado una clara lección de vida de que si no nos unimos, no nos asociamos para trabajar, para potenciar nuestro trabajo, se nos va a hacer más difícil. Entonces, claramente también la pandemia nos dejó un lastre en términos de aprendizaje que implica invariablemente cambiar la forma de trabajar con la que se venía hasta antes de la pandemia trabajando. Por lo tanto, esta asociatividad está obligando efectivamente a que los colegios vayan potenciando de alguna otra manera y si no instalando el desarrollo local de la formación docente a través, ¿cierto?, de instancias donde el docente pueda trabajar proyectos de aula, pueda analizar o reflexionar su práctica pedagógica, un espacio importante para el análisis de datos, por lo tanto, para ir viendo efectivamente dónde está la necesidad para poder trabajar la mejora educativa. Por lo tanto, a través de estos diagnósticos, ir potenciando los PME, que son finalmente los que recogen toda esta necesidad y avanzar en esta línea. Inyectando, porque finalmente todo esto está asociado finalmente a un recurso y que para poder justificar estos egresos o salidas de dinero necesitan de alguna manera estar vinculados con efectivamente la necesidad, porque claramente hoy día todo aquello que avance en mejora, todo lo que se tenga que potenciar o la que se va a invertir tiene que tener un impacto finalmente en el aula, que es lo que nosotros finalmente buscamos. O sea, todo lo que hacemos o toda la decisión que se tome tiene que tener un fin final, que es justamente llegar a mejorar condiciones de aula, de trabajo en aula, mejor condiciones para el docente que entra al aula y que finalmente logre este niño que está hoy día recibiendo educación, la pueda recibir de mejor calidad. Entonces, eso es finalmente el objetivo. Por lo tanto, en esa línea creo que es súper importante potenciar esto. O sea, hacia el 2023 claramente vamos a tener que crear o forjarnos metas en términos de trabajo colaborativo, en términos de ABP, aprendizaje basado articular, ver de alguna manera. Vamos a tener que trabajar mucho en el conocimiento del currículum para finalmente ver dónde están aquellos objetivos que en distintas asignaturas nos sirven para poderlos también articular y finalmente ir reduciendo este estrés que tiene finalmente poder cumplir al final de año con esta cobertura curricular que se hace tan extensa cuando uno la trabaja de manera independiente. Por lo tanto, también filtrar, porque también es súper importante eso que se diga, que hoy día podemos tener, sobre todo en aquellos objetivos que no son progresivos, también pueden o que son progresivos que también pueden trabajarse de manera más superficial, entendiendo que tiene un año más todavía de tratamiento. Por lo tanto, hay muchas formas, hay muchas maneras de poder ir organizando el trabajo, que no es un trabajo menor, de tal manera de poder ser mucho más efectivo e impactar de mucho mejor manera en los aprendizajes finales. Entonces creo que en esa línea es un poco la que tenemos que ir trabajando. No menos cierto también es importante la capacitación del docente, ir buscando dónde está nuestra necesidad para capacitarnos y finalmente también insertarle a nuestro trabajo las habilidades del siglo XXI, que están un poco también vinculadas con la colaboración, la comunicación. Entonces hay todo un tema atrás. Por lo tanto,
es un poco en esa línea en la que tenemos que ir trabajando. Oigan, Oscar, gracias por haber venido haber aceptado nuestra invitación a este podcast que está vinculando las vivencias de repente de lo que se está haciendo acá en la escuela, para que los apoderados también, la comunidad educativa, conozca muchas veces lo que se hace en la escuela. Porque muchas veces también hemos escuchado, oye, no matriculen a sus alumnos en la Escuela Sagrada Familia porque es muy cara. Pero ese es como un... Claro, yo creo, René, de que es súper importante y por eso agradezco la invitación y este espacio, porque justamente es una manera de que tenemos de llegar a la comunidad y contarle a la comunidad efectivamente lo que somos y lo que hacemos. O sea, yo parto de la base diciéndole que en esta escuela, que es particular subvencionada, que es una escuela gratuita, por lo tanto, no tiene, ¿qué costo puede tener para el apoderado? Claro. Entonces nosotros tratamos, en la medida de lo posible de nuestros recursos, de inyectarle recursos al centro de recursos de aprendizaje, de tal manera que si a un niño le falta un lápiz, le falta una cartulina o le falta un material, lo pueda tener. Le falta un libro, lo pueda tener. Pero entendemos también que tenemos una matrícula que está llegando hacia los 290 niños, por lo tanto también es difícil llegarle a todo. Entonces, eso de que la Escuela Sagrada Familia es cara, alguien instaló eso justamente para que los papás Claro. pero el papá cuando llega acá se da cuenta y dice, por Dios, ¿dónde está lo caro? O sea, lo que tiene para nosotros, lo que puede ser caro para nosotros finalmente, ese discurso, pero que finalmente en la práctica no tiene ningún fundamento, porque claramente nuestra escuela, al igual que la escuela del lado, la escuela del otro lado, nuestra escuela es gratuita. O sea, aquí el apoderado aporta los recursos en la medida que los tiene. Aquí a nadie se le obliga a pagar 1.000 pesos, 2.000 pesos cuando no los tiene. Y finalmente el apoderado, sus aportes son voluntarios y se hace solamente en el curso, y que esos recursos son destinados justamente para actividades propias de su curso, de los alumnos. Por lo tanto, aquí no se le pide plata para ampolleta, aquí no se le pide plata para leña, aquí no se le pide plata para cera, aquí no para nada de eso, todo es gratuito. Ya. Por lo tanto, ahí hay un mito que hay que desterrar, pero no nos preocupa, René, ¿sabes por qué? Porque finalmente yo siento que en todos estos años hemos sido bendecidos, y no hemos sido bendecidos por un asunto de arte de magia, sino porque hay un trabajo que avala justamente que hoy día un apoderado decida matricular a nuestros niños. Hoy día están ustedes, ayer estuvieron otros docentes, por lo tanto todos los que han pasado delante, como les decía, han dejado algo, y ese algo es efectivamente lo que hoy día se cosecha. Bueno, para cerrar nuestra sesión, don Oscar, ¿algún mensaje para la comunidad educativa, para la comunidad de Nontolá? No, bueno, en general claro, nuestra comunidad, primero que nada, yo amo mi comunidad en Nontolá, he vivido acá toda mi vida, he trabajado por más de ya 15, 16 años acá, por lo tanto es seguir llamándolo a que crezcamos como comunidad, que seamos unidos, que seamos solidarios, que seamos empáticos, y que logremos nosotros mismos con nuestro propio esfuerzo y trabajo mejorar nuestra propia comunidad. Creo que ya esto se está transformando en un pequeño pueblo, por lo tanto es importante que nosotros valoremos lo que tenemos, ¿ya? Y podamos crecer también, ¿cierto?, en armonía, cuidándonos unos con los otros, cuidando el medio ambiente, o sea, interesándonos efectivamente por ir dejándole algo lindo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y en términos pedagógicos, o sea, seguir creciendo como colegio, seguir construyendo una gran escuela. Estamos todavía aprendiendo muchas cosas, y estamos tratando de insertar recursos para que efectivamente la escuela crezca en infraestructura, crezca también en tecnología. Creo que la robótica está al salto de la calle, claro. Creo que la ciencia a través de la investigación, y quiero aquí poner relevar un aspecto que es súper importante, porque a través de los profesores de ciencia ya están participando a través de Explora, ya como 3-4 años con muy buenos resultados. Creo que eso tiene que abrirse a la comunidad escolar, tiene que abrirse hacia la propia comunidad que está inserta en la escuela. Por lo tanto, creo que para poder desarrollar investigación que es tan importante justamente para potenciar las habilidades de los niños. Creo que cuando nosotros hablamos de los déficits en general en el sistema educativo chileno,
un aspecto clave es la investigación. Creo que se trabaja muy poco en investigación. Por lo tanto, ir abriendo puertas a través de estos pequeños proyectos que son potenciados o fortalecidos por la universidad, creo que nos ayuda muchísimo. Hay que ampliar la red, buscar más asociatividad. Tenemos con la universidad a través del Explora, a través del programa Alta UAS, pero tenemos que seguir buscando con más universidades. Tenemos universidades cercanas, por lo tanto creo que eso también nos va a ayudar muchísimo. Con empresas, creo que es súper importante que el niño se eduque y se eduque también fuera de la escuela. Creo que es súper importante de que se entienda que hoy día ya el niño no quiere aprender en la sala de clase. El niño tiene que aprender haciendo, pero no en la escuela solamente, tiene que salir afuera, aprovechar todo lo que esté en su entorno justamente para potenciar habilidad, para potenciar aprendizaje que finalmente le va a dejar algo en la vida. Entonces, en esa línea, eso es la Escuela Sagrada Familia en el fondo, que se preocupa de formar de manera integral a los y las estudiantes. Entonces, así que René, contento. Ese es un poco el mensaje que le dejo a nuestros vecinos, a nuestros apoderados, de que gracias por estar con nosotros y los que quieran sumarse, mientras tengamos cupo, aquí los vamos a estar esperando, que es súper importante. Reiteramos nuestro más humilde agradecimiento de parte de todo el equipo, de Cecilia, de Valentina, del profesor Víctor y de quien les habla. Bueno, y los dejo invitados para el próximo capítulo, el capítulo número 4, sesión número 4 del podcast del laboratorio. Bueno, quien les habla, se despide, René Manosalva, profesor de terceros años. Y nos pueden seguir, claro, en nuestras redes sociales, Instagram y también en Facebook. Oye, Renecito, antes de que claro. sí, no, yo quiero sumarme a lo que tú estás diciendo, agradecer a tu equipo. Creo que a mí me encanta que mis profesores sean tecnológicos. Creo que ustedes, chiquillos, están abriendo camino en la Escuela Sagrada Familia para los que somos más viejitos. Creo que estas herramientas justamente van en esa línea. O sea, hoy día estos son instrumentos o herramientas que tenemos que utilizar justamente para promover aprendizaje, promover el proyecto educativo, promover lo que hacemos, promover la escuela. Por lo tanto, yo agradezco mucho el tiempo que se dan, porque muchas veces es tiempo que le dedican y le quitan a la planificación, a realizar la prueba, a atender de repente a un niño, pero no es menos importante, creo que también llegar a nuestra comunidad a través de la difusión, creo que es clave. Así que ahí agradezco a Valentina, también a Cecilia, a René y a ti, que se han dado este trabajo de iniciar esto que es tan importante y que hace años atrás ni siquiera se pensaba. Así que muchas gracias por eso. Bueno, muchas gracias, queridos oyentes, y me despido nuevamente. Los veo en la próxima sesión del laboratorio. Chao.